Bien, volvemos nuevamente. Ya tenemos solicitudes de admisión en línea para poder ya ver este tema. Vayamos esperándoles un par de segundos a que todos se obligan. Se obligan, digo, se conecten. Estoy pensando en el contrato de mandato. Compañero. Bien, les daremos, por favor, lo propio. No olviden, chicos, registrarse en el chat de la clase. Ahí siguen ingresando los chicos. Les daremos un par de segundos. Y seguimos admitiendo. Bien. Bien. ¿El contrato de mandato, por lo visto, es un contrato típico o atípico? Típico, doctor. ¿Por qué es típico, Ana María? Porque siempre existe encargos de obras de construcción a terceras personas, porque el dueño puede estar con múltiples ocupaciones. Por eso es típico. Sí, doctor. Ya. ¿Quién tiene algún otro criterio o apoyan la noción? Clasificación de contratos atípicos o típicos. ¿Nadie está de acuerdo con Ana María entonces? ¿Por qué el contrato de mandato es típico? ¿Nadie? Se han olvidado. Porque está en el código. ¿Por qué? ¿Por qué, Lisma? Porque está en el código, doctor, está expreso en el código. Porque está nominado, está expresamente tipificado en el Código Civil. Contrato de mandato, artículo 804. Ahora bien, mientras terminan de conectarse, que nos faltan 5 o 6 más, la pregunta es para toda la clase. ¿Es razonable, es viable que alguien asuma una representación nuestra sin habérsela encargado? ¿O no es viable? No, doctor, no es viable sin encargo. No sería viable, doctor. ¿Perdón? Ana María nos dijo que no es viable. ¿Quién me dijo otra cosa? Sin miedo la compañera que nos habló. Eso no es viable, que alguien nos represente sin haber conversado. ¿Nadie? Tiene que, doctor, Sí, por supuesto que tiene que haber un consentimiento, un consenso, tiene que haber un encargo, no puede ser simplemente que uno actúe sin este tipo de consenso o de encargo, ¿no? claro que sí.
Peor, si ciertos actos o negocios jurídicos a encargar le van a representar al mandante responsabilidad. Por eso, en su origen, el mandato es conocido como un contrato de responsabilidad, ¿cierto? Fíjense que el Código Civil, el Código Procesal Civil, en su artículo 46, el actual Código Procesal Civil, reconoce este mandato sin representación, ¿sí? O representación sin mandato se le llama, ¿ya? ¿Qué establece? A ver, leamos por favor de forma cuidadosa el enunciado de la pantalla. Cuando el mandatario dice, en el ejercicio del cargo obra, ahí le falta una coma, cuando en el ejercicio de mandatario obra en su propio nombre, se obliga directamente con quien contrató, como si fuera un asunto personal suyo. No obliga al mandante respecto a terceros. Claro, claro. Esto se puede ver desde dos puntos de vista. Nunca olvidemos que un mandatario no podría salirse del marco de las facultades que le ha conferido el mandante. Esto conlleva que el mandante, si el mandatario o apoderado realiza esos actos al pie de la letra, cualquier responsabilidad que pueda emerger de esos actos las tiene que enfrentar el mandante. Porque el mandatario o apoderado ha realizado al pie de la letra las facultades que le ha otorgado. Pero, si en el ejercicio de los encargos, de las facultades, en el ejercicio del cargo de mandatario que ha aceptado, obra en su propio nombre, es decir, realiza algo en su propio nombre, quien asume la responsabilidad de esos excesos, ¿sí? Es el mandatario. Por tanto, el mandante no estuviera obligado a asumir responsabilidades de actos que no ha facultado realizar. ¿Cierto? Eso está claro. Ese es el primer punto de vista en relación a la responsabilidad de los actos. El segundo punto de vista es, sin embargo, ojo, ¿puede el mandante subrogarse en los derechos y acciones resultantes de los actos celebrados por el mandatario y ser en tal caso exigido por este o por los que les representen para cumplir con las obligaciones que de ello deriven? Si lo leo a primera vista, no entiendo absolutamente nada. Me está diciendo este segundo párrafo que el mandante, el que da el encargo, el que faculta al mandatario, puede subrogarse en los derechos y acciones resultante de los actos celebrados por el mandatario. ¿Qué quiere decir? Estás reconociendo en los derechos y las acciones de los actos que ha realizado el mandatario, sin haberle delegado tal facultad, ¿cierto? Y ser en tal caso, dice, exigido por el mandatario, o por los que les representen para cumplir las obligaciones que de ellos deriven. ¿Sí? ¿Cuál sería la figura? Los que tengan el Código Procesal Civil a mano, ¿sí? Los que tengan, por favor, ubiquen el artículo 46. El artículo 46. Por favor, voy a leer con bastante pausa. Nadie podrá pretender asumir la representación de una persona sin mandato expreso. ¿Sí? Nadie podrá
pretender asumir la representación de una persona sin mandato expreso. Yo por mi cuenta no puedo de ninguna manera pretender asumir la responsabilidad de representar a alguien de forma expresa. Eso está diciendo. Salvo, fíjense, salvo. Y aquí está la salvedad y la explicación al segundo párrafo. El esposo o esposa por su cónyuge, los padres por los hijos o viceversa, los hijos por los padres, el hermano por el hermano, suegros por sus yernos y nueras o viceversa, y los socios o comuneros, cuando la persona a quien se representa se encontrare impedida de hacerlo o ausente del país, siempre que no se trate de pretensiones personalísimas. La o el representado, hasta antes de la sentencia, ratificará lo actuado en su nombre. Si la o el representado no ratificare lo actuado en su nombre, se tendrá por nulas las actuaciones de la o el representante, imponiéndose daños y perjuicios a esta última si hubiere lugar. La ratificación es tácita cuando la o el representado comparezca por sí o por apoderado y no rechace expresamente las actuaciones. La ratificación parcial condicional no es válida. La ratificación tiene efectos retroactivos a la fecha de comparecencia de la o del representante. No procede esta representación en los procesos voluntarios y concursales. Ahora les pregunto, ¿es posible realizar un mandato sin representación o realizar una representación sin mandato o no es posible? Es posible en estos casos Posible. excepcionales, doctor. Bien. ¿Quién podría explicarme en español ahora lo que acabo de leer? Ojo que es una excepción, porque la regla es, nadie puede pretender asumir la representación de una persona sin un mandato expreso. Esa es la regla. Salvo o excepto cuando, fíjense, el esposo por la esposa o viceversa. Los padres por los hijos o los hijos por los padres. ¿Cierto? Los suegros por los o los yernos, las nueras o también viceversa. El hermano por el hermano. ¿Ustedes creen que esta figura se da en un proceso judicial? Sí, Sí, puede doctor. darse, doctor, en caso de ausencia de viaje. Ya, ¿qué nos decía? Doctor, sí se da también, por ejemplo, si digamos a una persona le puede dar un embolo y le puede quitar el habla, en ese caso también los familiares podrían entrar en representación. Ya, se encuentra impedida. Sí, es muy usual ver y ustedes pueden, ¿no? Ustedes pueden en algún momento, ante algún proceso, demanda judicial o alguna actuación de mero trámite, si algún familiar en estos grados que nos acaba de mencionar el artículo 46 del Código Procesal Civil, de alguna manera no puede, está impedida, o en todo caso salió de viaje o está en el exterior. Y el que mande un poder resultaría tiempo y hay plazos en los procesos judiciales, ¿cierto? La condición es, sí puedes hacerlo, pero hay una condición, que cuando la parte ya no esté impedida o esté en el país, tiene que dar por hecho todo lo que se ha actuado a nombre de él. Perdón, doctor. Porque si no es así, se van a declarar nulas las actuaciones de quien ejerció actos sin representación. Adelante, Ana María, ahora, ¿qué querías decir? Sí, doctor, que la condición es que
sea ratificado por esta persona. Así es. Entonces, sí podemos hablar en algún momento de realizar actos, ejercer facultades sin necesidad de un mandato, o que ese mandato no tenga formalmente la representación que el mandante está delegando, como quieran llamarle. Pero se da excepcionalmente en los casos que acabamos de analizar. Artículo 46 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Por lo demás, de tratarse de ciertos actos jurídicos o negocios jurídicos de relevancia legal y que van a surtir efectos jurídicos contra terceros y contra el mismo mandante, entonces hay la necesidad primordial de cumplir con los requisitos exigidos por ley y otorgar un mandato o poder con esas formalidades que exige la ley que hemos referido. ¿Ok? ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? Es decir, de quien otorga el mandato, de quien da el poder, también llamado poder dante, poder conferente, le está confiriendo un poder, ¿ya? El mandante está sujeto a cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario, claro, si se hace responsable de todos los actos que va a ejercer el mandatario a su nombre, siempre y cuando no se salga del marco de sus facultades. Por tanto, está sujeto pues a cumplir todas las obligaciones que el mandatario, en ejercicio de las facultades que le ha delegado el mandante, realice esos actos jurídicos. No está obligado a lo que el mandatario haya hecho excediéndose de las facultades conferidas. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Sino cuando lo haya ratificado expresa o tácitamente. ¿Esto qué quiere decir? De principio el mandante no tiene ninguna obligación de asumir las consecuencias de los actos realizados por el mandatario cuando ha excedido las facultades, cuando ha realizado actos que no estaban previstos en el mandato o poder. Pero, si pese a ello el mandante ratifica de forma expresa o tácita o da por bien hecho esos actos realizados, entonces sí asume la responsabilidad de cumplir con lo que el mandatario se haya comprometido. Asimismo, el mandante tiene la obligación de resarcir al mandatario, ojo, los daños que éste haya sufrido con motivo de la gestión. ¿Se acuerdan del ejemplito del documental? Cuando la mandataria le dice, por cumplir el encargo que me diste, tuve un accidente, me atropellaron o algo así. Ahora tienes la obligación de pagar mis gastos médicos. Ahí está. El mandante debe también resarcir al mandatario los daños que éste haya sufrido con motivo de cumplir la gestión, los encargos, las facultades, las delegaciones de actuaciones que le haya hecho. Está dentro de las obligaciones del mandante. ¿Listo? Veamos. Obligaciones a cumplir por el mandatario. A ver, ya hemos visto las obligaciones que tiene el mandante. Veamos ahora qué obligaciones tiene el apoderado o mandatario. El mandatario está obligado a cumplir el mandato mientras se encuentre a su cargo. Caso contrario, puede ser compelido, puede ser obligado a resarcir el daño. También está obligado, esto es muy importante, chicos, a continuar a la muerte del mandante la gestión comenzada si hay peligro en la demora. Cuando más adelante veamos causas o motivos de extinción del mandato, entre estas vamos a ver la muerte del mandante y del mandatario y o mandatario. Quiere decir esto entonces que si fallece el mandante, ¿el poder tiene validez o automáticamente queda extinguido? Queda extinguido. Y el segundo párrafo nos está diciendo que el mandatario está obligado a continuar, aún a la muerte del mandante, la gestión comenzada.
si hay peligro en la demora. ¿A qué se está refiriendo entonces? Un motivo de extinción del mandato es la muerte del mandante. Eso está claro, eso está muy bien. Muerto el mandante, extinguido el mandato o poder. Pero el segundo párrafo nos está indicando que cuando el mandatario haya iniciado ya la gestión, haya realizado ciertos actos de las facultades conferidas y aún acontezca la muerte del mandante, tiene que culminar la acción o la gestión empezada, siempre y cuando haya peligro, haya daño en la demora si lo deja así. Esos actos que realice para concluir la gestión comenzada van a tener validez legal, pero excepcionalmente en ese caso. Ejemplo, un cliente en vida, sintiéndose un poco enfermo o ante la comunicación de su médico de que padece de una enfermedad y le quedan pocos días, entrega un poder a sus dos hermanos, un mandato en el que les faculta a realizar toda clase de trámites administrativos ante la alcaldía, gobernación, derechos reales, para poder sanear la documentación de su inmueble. Primero. Segundo, de forma expresa, como manda la norma en el contrato de mandato, les otorga facultades para autovenderse. Artículo 471 del Código Civil, contrato consigo mismo. ¿Ya? En el camino de hacer los trámites ante la alcaldía de Cochabamba en sus diferentes secciones, concluido esos trámites, antecitos de firmar el documento de transferencia con la facultad del 471, resulta que el mandante fallece. El mandato continúa siendo válido o puede Sí, ser en este caso. de no ser válido legalmente. Terminaron el trámite y estaba listo para poder hacer la minuta de transferencia. Fallece el mandante. ¿Hay algún peligro en la demora si no hacen la transferencia? ¿Hay algún peligro inminente o no hay? Doctor, ¿habría algún reclamo porque habría que pagar daños y perjuicios? Porque se supone que la persona que está esperando recibir eso, pues no puede quedar tampoco sin Son los mismos perjudicado, ¿no? mandantes. Son los mismos mandantes que tienen que autovenderse. Los que han hecho los trámites para sanear y regularizar el estado legal. Terminaron todo, salió de derechos reales, salió de la alcaldía la última inscripción catastral. Y justo en ese momento, menos días más, fallece el mandante. ¿Podría aplicarse la continuidad de aplicación del mandato porque existe algún peligro en la demora? ¿Un peligro inminente o no? ¿Qué creen? O se da por extinguido el mandato y listo, hasta ahí llegaron. ¿Puede volver a preguntar, doctor, por favor? ¿Perdón? Adelante, Henry, no te escuché muy bien. Si podría volver a repetir, doctor, por favor. Ya. En el ejemplo que les acabo de dar, una persona noticiada de que le quedan poco tiempo de vida, ¿ya? Otorga a sus dos hermanos un poder, un mandato en el que les faculta para realizar ciertos trámites administrativos preliminares ante la alcaldía de Cochabamba a efectos de regularizar ciertos aspectos de su propiedad para posteriormente se puedan autovender, contrato consigo mismo. Está la facultad que establece el 471 del Código Civil.
Los hermanos que al mismo tiempo son apoderados, mandatarios, realizan todos los trámites previos a sanear toda la documentación, datos técnicos, inscripción catastral, qué sé yo. Y justo cuando terminan todo, el mandante fallece. En esa circunstancia, podrían continuar haciendo uso del mandato para la autotransferencia que estaban facultados o definitivamente el mandato se ha extinguido, el poder ya no vale más. ¿Qué crees, Gensi? Estoy viendo, doctor, ahorita. No está por si acaso en el código. La muerte del mandante o del mandatario sí es una causal de extinción del mandato. Es, ¿ya? Pero cuando haya el peligro inminente, cuando haya un perjuicio irreparable o irreversible más adelante por no concluir esa gestión, aún de la muerte del mandante, el mandatario está obligado a terminarla. Ejemplo, el mandatario había sido facultado para realizar un trámite de extinción de una multa tributaria o impositiva, que de no terminar ese trámite, Impuestos Nacionales podría gravar el inmueble por una millonada de multas. ¿Hay un peligro en la demora de la gestión o no hay un peligro? Sí, doctor, en este caso sí existe, por lo tanto Y tendría que el concluir. mandatario, entonces, ¿podría el mandatario tener la obligación de continuar hasta finalizar ese trámite, aún de la muerte del mandante? Sí, doctor. Sí, podría. Sí, podría. Debería. Está en la obligación de hacerlo. ¿Ya? Está en la obligación de hacerlo. La clave aquí para aplicar una excepción a la causal de extinción es que exista un peligro. Cuando ya habiendo iniciado la gestión, es decir, habiendo ya ejercido los actos para poder cumplir con los encargos del titular del mandante, este fallece, pero si no termina de hacerse la gestión, habría un peligro inminente en la demora. En esos casos el poder es válido. Ejemplo de un mal cálculo legal. Escuchen bien. Lo propio, porque esto se da en casos de enfermedades graves, ¿no? En este caso es la señora. La señora, igual, recibe un diagnóstico lamentable del estado de salud, donde el médico le dice que igual, le quedan pocos meses de vida. Esta señora no tenía descendencia, no tenía hijos, no tenía esposo. Decide que el inmueble que hizo en su solterío, una casa, ¿no?, quede a nombre de las dos hermanas que la cuidaron y que la continuaban cuidando, como una especie de gratitud, de reconocimiento por el trato que le habían concedido en su estado de enfermedad. Perfecto. Estaba lúcida, ¿sí? Estaba lúcida, no hay ningún problema. Entonces deciden, por recomendación, que les otorgue un poder para que estas hermanas realicen, siempre se requiere algunos trámites previos para posteriormente autovenderse. 471 del Código Civil. No tenía hijos, esta señora no tenía esposo. Fuera de las dos hermanas que la estaban cuidando, tenía otros hermanos y tenía sobrinos. Logra firmar el poder, ¿no? El notario se cerciora de la lucidez
de la señora, al otorgar el poder, se cerciora de que se encuentra ubicada en tiempo y espacio y protocoliza el poder que les estaba dejando a sus hermanas. A los 3 días de haber otorgado el poder, la señora fallece. Pasados los actos funerarios y todo lo demás, las hermanas deciden hacer el trámite. Hacen el trámite previo, 1 mes y medio, 2 meses, se autovenden, registran en derechos reales y anoticiados los otros hermanos de que el inmueble de su hermana fallecida había pasado a nombre de las 2 hermanas menores, ¿sí? Anoticiados, deciden iniciar una demanda de nulidad de transferencia por haber utilizado un mandato con causal de extinción. ¿Prospera o no prospera? Prospera, doctor. Ana María dice que prospera. ¿Quién piensa ¿Por qué? distinto? Hoy lo justifico esto porque existe una herencia que al final tiene que ir por igual a todos los hermanos. Lamentablemente falleció antes. Ya, entonces para Ana María no prospera. Prospera, doctor, Ya. prospera porque la herencia tiene que ser repartida entre todos los hermanos. Ya. ¿Y cuál sería la base de la prosperidad? ¿El haber utilizado un poder que ya se extinguió con la muerte? O sea, la demanda que inician los otros hermanos prospera. Por lo tanto, este acto queda nulo. Pero ¿por qué prosperaría? Esa es la pregunta. ¿Por qué prosperaría? ¿Cuál sería la causa? Porque murió antes de... O sea, el acto se realizó una vez muerta la señora. Entonces los hermanos han entablado el juicio reclamando la herencia de la hermana. Perfecto. Ya. ¿Qué dicen los demás? Sí, doctor, en este caso, sí, porque tomando el ejemplo de Ana María, en caso de herencia sí prosperaría porque, como bien dice, está, o sea, después de la muerte de una persona, en este caso de la madre de los hijos, llegaría a ser ya como una, no una obligación, sino como un, ¿cómo le podría decir? Como que algo les correspondiera sí o sí a los hijos, digamos, en este caso de las herencias, digamos, la casa de los hijos, si no hubiese alguien que se interponga, digamos. Ya. O sea, más estamos enfocándolo por el tema de la herencia. ¿Alguien más, chicos? Si no realizaban ya ningún acto, las hermanas menores que se constituyeron como apoderadas, ¿existía algún peligro inminente? No, no existe, doctor. Existe. Si no hubieran hermanos, ningún tipo de hermano, sí habría peligro porque el Estado se quedaría con la propiedad. Ya, pero eso es a data larga, ¿no ve? Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. La regla en este segundo párrafo es que, muerto el mandante o la mandante, el poder queda extinguido, el mandato queda extinguido. ¿Ya? Salvo que iniciada alguna gestión, alguna facultad, el hecho de no continuar y terminar esa gestión le generaría un peligro a los intereses o derechos del mandante fallecido. Esa es la eventualidad, esa es la excepcionalidad. Después, ese poder ha quedado extinguido. En el ejemplo segundo que les he dado, que habiendo otorgado la señora el poder y a los días haber fallecido,
las hermanas menores no podían haber utilizado ese poder y realizar actos. ¿Por qué? Porque la mandante había fallecido. Fallecer. Y la muerte es una causal de extinción. ¿Por qué impugnarían o por qué impugnaron los otros hermanos? Es cierto, por el interés a la herencia. Como no tenía hijos, no tenía esposo, ¿cierto? Les tocaba en el orden jerárquico a los colaterales, a los herederos colaterales, que son los hermanos. Por eso impugnan la transferencia de ese bien inmueble, alegando que se utilizó un mandato o poder ya extinguido. Es decir, se ejerció facultades cuando la mandante ya había fallecido. ¿Listo? Eso es lo que quiero que me entiendan. Bien, el mandatario siempre debe actuar con la responsabilidad o diligencia de un buen padre de familia. ¿Eso qué quiere decir en términos claros? Con buena fe. Si el mandato es gratuito, la responsabilidad por la culpa en que incurra será apreciada con menor o con menos rigor. Es lógico pensar, pues si no estoy pagando nada, ¿no ve? ¿Cómo voy a exigir severidad en la sanción o en el resarcimiento que pudiera haber en función a los actos que habría realizado el mandatario? ¿Se puede sustituir al mandatario o no se puede sustituir? Hay algunos poderes que dicen al final, el presente mandato o poder es sustituible y además se puede reasumir, dice. ¿Han leído alguna vez? Se puede sustituir. Se le puede dar la facultad de sustitución o el mandante puede revocar el poder que le dio a un mandatario y cambiar por otro mandatario. ¿Ya? Se puede sustituir. Esta sustitución, por un lado, inserta en el mismo mandato, debe ser expresa, chicos. Si no está nombrado, no está escrito en el poder o mandato, no van a poder sustituir. ¿Esto qué quiere decir? Que yo mandatario, a ver, Gabriela me otorgó un poder para realizar ciertos actos o negocios jurídicos y en el curso de los trámites, por alguna emergencia tengo que viajar. No me va a permitir atender los trámites de momento que he empezado a realizar por cuenta de Gabriela. Si hay la facultad de sustitución en el poder, yo le puedo delegar a alguien ese poder. Puedo sustituir mandatario. Lo primero que el notario se va a fijar es, ¿tiene la facultad de sustitución? Sí, aquí en la parte final dice, puede sustituir, reasumir. Ah, perfecto. Entonces yo le puedo otorgar a Jacqueline. Y una vez que vuelva de mi viaje, puedo reasumir. Devolverme, Jacqueline, el poder, voy a continuar y terminar yo. A eso se llama sustitución de mandatario. Pero tiene que estar de forma expresa en el mandato o poder. Si no está, no va a ser viable. ¿Ok? Por eso dice, responde por la gestión del sustituto cuando no ha recibido la facultad de sustituir, claro, se va a ser responsable, cuando esta facultad se le ha conferido sin consignación de persona y a la que él ha elegido es notoriamente inepta o insolvente. En todos estos casos, el mandante puede también proceder directamente contra el sustituto. Por eso reitero, tiene que estar de forma expresa en el poder la facultad de sustituir. ¿Ya? Bien, chicos, el tiempo se nos ha hecho corto. Entiendo que tienen clases y estamos a menos de un minuto de terminar. Me hubiera gustado terminar el tema, pero bueno, ni modo. Tenemos que revisar además el modelo de un contrato de arrendamiento. La próxima clase vamos a revisar ambas cosas, terminar este tema. ¿Ok? Vamos a quedar aquí entonces, por favor. Gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día sábado. Cualquier pregunta me la guardan para el día sábado. ¿Está bien? Está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos.